cierran la puerta y allá va la despedida, que despedirme no quiero, que despedirnos de ustedes es despedirse del cielo, que decía la copla. Qué rápido se nos han pasado estos 3 días de verdadero disfrute para los que nos gustan los trapos por encima de casi todas las cosas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos alegra seguir viendo este salón bien cuajado de gente y en esta mañana de domingo magnífica. Muchísimas gracias, antes de nada, a todos por estar aquí. Ante todo, muchísimas gracias a La Morana y a Fran por ser responsables de que nos congreguemos aquí cada primavera en una iniciativa tan bonita y, permítanme decir, tan loca, porque al final lo es, y ya casi tan obligada para todos. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a toda la gente que ha estado por detrás. Este año se les veía mejor porque iban de verde y seguramente les habrán visto por ahí mariposear. Es un equipo que ha hecho un trabajo magnífico estos días de organización. Yo lo quiero destacar porque no siempre se ve, pero para que esto vaya bien aquí arriba hay mucha gente trabajando abajo. Entonces, me voy a permitir la licencia de darles las gracias en nombre de los que hemos puesto un poco la cara estos días en el escenario. Eso, un aplauso. Dice el tío Eusebio Mayalde que en esta tierra nuestra todavía quedan algunos bebederos espirituales de la tradición y yo creo que Peñaparda es sin duda uno de ellos. Las nuevas generaciones de jóvenes que se acercan a esto del folclore y de la tradición han aprendido a poner en el mapa este pequeño rincón del Rebollar por el pandero. No diré si gracias o por desgracia al pandero, eso es otro melón que abrimos luego si queréis. Pero es cierto que identificamos ese lugar por estos ritmos, esta música y este sonido. Lo que sucede es que el patrimonio inmaterial de esta comarca va mucho más allá de eso, que es quizá lo más visible o lo más popular o lo más mediático. Vamos a descubrir hoy la parte de la indumentaria, que es lo que toca en estas jornadas. La pasarela que vamos a ver ahora es Vestirse galanos de Peñaparda, el corazón de Rebollar. Sin duda, una de las flores más escogidas en el jardín de la tradición del antiguo Reino de León es la localidad salmantina de Peñaparda, que yo la estaba llamando bebedero y resulta que es la flor escogida. Pues también, claro que sí. Vamos a cerrar la 4ª edición del festival con la presentación y la pasarela de la colección de Raúl Benito Calzada. Esto de decir que es un entusiasta investigador pues ya se ha convertido en un lugar común en estas jornadas, porque en realidad lo son todos. Lo que sucede con Raúl es que es albacea natural de todo este patrimonio. Él es peñapardino, orgulloso, y él es portador y además transmisor de este legado, arca de los saberes y además un tío más majo que las pesetas. Raúl Benito Calzada es licenciado en Historia del Arte y máster en Gestión Cultural del Patrimonio por la Universidad de Salamanca, realizando sus prácticas en el Museo del Traje. Actualmente trabaja como auxiliar de patrimonio en la Catedral de Salamanca y anteriormente como guía de exposición en la Fundación Edades del Hombre. Obtuvo una beca por parte de la Diputación de Soria para las labores de catalogación de los fondos del Museo Provincial del Traje de Morón de Almazán. Le concedieron la beca de investigación Ángel Carril y fruto de ella fue la publicación de la indumentaria tradicional en el Rebollar, el traje charro. Pero como ha dicho Patricia, esto no es lo más importante de Raúl. Lo más importante es que Raúl ha bebido directamente de las fuentes, ha mamado todo esto que nos va a contar hoy. Y vamos a notar el cariño y el amor que tiene a todo esto, o todo lo que se relaciona con el patrimonio inmaterial del Rebollar y de su pueblo, de Peñaparda, porque él ha conocido, ha hablado con todas las gentes y ha atesorado todos esos conocimientos en su cabeza. Y veremos el cariño que va a demostrar a todos ahora mismo cuando enseñe su colección. Yo es que tengo que ser un poco pesada. Muchísimas gracias a todos, de verdad, y hasta el año que viene. Hasta el año que viene.
Bueno, buenos días de domingo nos de Dios a todos. Bienvenidos y gracias por haber venido en esta mañana a disfrutar, espero, y a conocer un poco también más de todo lo que es la cultura inmaterial del pueblo de Peñaparda, como muy bien me han presentado estos dos amigos. Cuando los amigos elogian tanto tienen menos mérito, porque parece que es obligado, pero bueno, nos lo dicen de verdad y yo a ellos también. Muchas gracias por vuestras palabras. Bueno, en primer lugar, sobre todo, agradecimiento a la Asociación Belenista La Morana de Zamora y personalmente a todos los miembros y a todas las instituciones que hacen posible la celebración de este festival. Es esta ya una cita ineludible para todos los interesados en la indumentaria tradicional y, por supuesto, no había sitio mejor donde hacer gala de ello que en Zamora. En Zamora, como nos conocemos todos mucho, pues sabemos verdaderamente que en Zamora es donde más se siente, donde más se quiere, donde muy bien se respeta y muy bien se transmite, porque aparte de tenerlo hay que saber transmitirlo, y Zamora creo que es ejemplo para todos, así que pues ahí queda ese agradecimiento entero a Zamora por ello. Ya digo, donde conserváis y mantenéis este rico patrimonio. Enhorabuena por ello y gracias sinceras. En primer lugar voy a hacer un pequeño contexto del pueblo del que voy a hablar, que es mi pueblo, es Peñaparda. Es muy difícil hablar a veces del pueblo tuyo, ¿no? O de tu casa o de tus cosas, porque, bueno, pues a veces es complicado porque lo quieres tanto que hay que verlo de una forma objetiva y no de forma desde ese punto. Bueno, el trabajo de campo y la investigación para la realización de este tipo de muestras es amplio en el tiempo, no pudiendo enmarcar la labor en una etapa determinada, puesto que a lo largo de toda mi vida recuerdo haber aprendido detalles que han ido sembrando el conocimiento y luego fructificando en lo que hoy sé, gracias a la generosa y a veces inintencionada voluntad de esas gentes del pueblo en el que he vivido y al que pertenezco. Peñaparda es un pueblo pequeño, donde hoy conviven en torno a los 200 habitantes, compartiendo el espacio y el tiempo. Esto es un ejemplo perfecto de lo que es Peñaparda. Peñaparda no es solo un pandero cuadrado con una porra que se tocaba en las fiestas o que se tocaba en los hilanderos o que se tocaba al terminar de sacar las patatas, que eso está bien, muy bien, pero es una pequeña ventanita de Peñaparda. Esto sí es Peñaparda. Esto es una foto del año pasado, pues después de las lluvias de la primavera, con ese ganado que es el que mantiene a la gente del pueblo, a la mayoría de la gente del pueblo, y bueno, pues estáis invitados a conocer este florido jardín cuando queráis. En el verano estará un poco más seco, pero estáis invitados igualmente. La vida peñapardina transcurre entre lluvias y periodos estivales, siendo la meteorología y las lluvias las que marcan si el año es bueno o malo. Precisamente, el agua es uno de nuestros potenciales, ocupando las plazas y lugares principales las fuentes o charaíles, que es este de la derecha, que es como allí les llamamos. La comarca del Rebollar está inundada de robles que les dan ese precioso nombre de bosque, quedando Peñaparda en el justo medio de los 5 pueblos que la componen. Aquí se aprecian las distintas comarcas y subcomarcas salmantinas, donde vemos Robleda, Villasrubias, Peñaparda, El Payo y Navasfrías. Esos son los 5 pueblos que componen la comarca del Rebollar al suroeste de la provincia. Si os fijáis, pues estamos en los límites justos con Portugal y Extremadura. Es un rinconcito muy interesante. Lo de rinconcito lo digo siempre, así que quien me lo haya escuchado más, pues ya se dará cuenta. En este verdadero vergel de agua, piedra y vegetación, se ha marcado durante los siglos un fuerte carácter identitario, comenzando por el habla particular de la comarca, con reminiscencias de los antiguos asturleoneses que repoblaron la zona por orden de Fernando II, influencias portuguesas y dejes extremeños por la obvia cercanía con ambas regiones, como ya decía. Perdón. Ya en el último siglo, este habla del Rebollar, bautizada recientemente como la Palra, aunque el habla del Rebollar directamente así no se conocía nunca, y el habla del Rebollar ha sido suficiente y únicamente bien estudiada por Ángel Iglesias Ovejero, robleano, catedrático por sus estudios en Filología Hispánica de la Universidad de Orleans en Francia, que hizo un análisis riguroso y ejemplar de todos los elementos que la conforman. Este habla, decía, se vio además salpicada de galicismos de los emigrantes que salieron vestidos de paños peñapardinos a ganarse la vida allende las fronteras, comenzando ya en los años 50 del siglo XX a atisbarse la inexorable evolución que hoy está tan en boga y que conocemos como la España vaciada. Pero bueno, dejemos allá esos viajes de maletas que llevaron ropas que nunca volvieron, algunas de ellas, para seguir analizando las particularidades de la comarca y del pueblo de Peñaparda.
Son sus gentes siempre amables en el trato y a veces reservadas en la conversación, fruto claramente del aislamiento que sufrió hasta épocas bien recientes. Con grande orgullo presumen de lo suyo, como si fuera único en el mundo entero, cosa a veces cierta, como ocurre como el afamado y renombrado toque del pandero cuadrado con porra. Es uno de los signos principales del folclore peñapardino, como decía, y en Peñaparda todavía se pueden encontrar buenas voces que entonan esas composiciones transmitidas de anteriores generaciones y que mantenemos para los futuros hijos del pueblo interesados en esa parte tan rica del patrimonio inmaterial. Forman parte también de este patrimonio intangible una serie de códigos en el vestir y unos modos de entender las modas que son los que marcan fuertemente la identidad de la indumentaria de la comarca de El Rebollar y de cada localidad. Voy a hacer un pequeño, muy resumido, de una forma muy sucinta, una pequeña muestra de cómo se han evolucionado, ¿no?, el vestir en cada uno de los pueblos, porque cada uno evolucionó de forma distinta, aunque para mí hoy en día, después de esta larga investigación, que más que investigación pues yo lo tengo como ilusión más grande de mi vida, y bueno, pues decía que para mí pues es más o menos fácil establecer unas formas comunes en el vestir comarcal ya pues muy perdidas. Las mismas prendas y de idéntica factura aparecen en todas las poblaciones, por tanto es de entender que existía un traje común, aunque esto de traje es una palabra que intento evitar y que procuraré no pronunciar más, porque más que trajes a mí me gusta decir conjuntos o en verdad modos de vestir, ¿no?, o formas de vestir, porque son prendas sueltas que se iban pues componiendo para los distintos momentos. Lo de traje pues está bien dicho, pero puede responder más a una cosa más fija, ¿no? Será en Robleda donde hubo una más temprana intención de evolucionar y modernizarse, además de mejores tierras que producían a quienes las tenían un mayor estatus social. Por lo tanto, se comenzó antes a introducir distintos materiales en las prendas y cambiaron las mujeres el mandil de tecío por el de merino floreado, por ejemplo. Villarrubias, con la misma intención de evolucionar y abandonar el pasado, fue dejando atrás más temprano sus tradiciones y costumbres, por lo que se conservan escasos ejemplos de indumentaria y nada de sus bailes. Por el contrario, en Villarrubias, pues hoy en día tenemos algo muy bueno que nos gusta a todos los de la comarca y a todos los que van de fuera, que son unas piscinas naturales estupendas, en el paraje de Río Frío. Así que cuando queráis, pues también podéis ir. Peñaparda, como va dicho, en el corazón del Rebollar, será aquí donde se ha conservado hasta más tarde unas formas de vestir más arcaicas, aunque durante el siglo XX la indumentaria peñapardina sufrió una fuerte evolución, como veremos ahora. Sin embargo, las prendas se siguieron conservando y gracias a ello, hoy en día, es posible reproducir de nuevo ese vetusto indumento, ya que los modos en el vestir se conservaron siempre. Se cambiaron prendas, ¿no? Había una prenda distinta que sustituía a la otra, pero se colocaba en el mismo sitio, de la misma forma, por tanto, ya digo, como esos modos se siguieron manteniendo. En el Payo se ha mantenido también la indumentaria tradicional de manera muy original, con variantes respecto a la de Peñaparda y, por supuesto, con alguna influencia de la Sierra de Gata en el norte de Extremadura. Navasfrías, por su cercanía con Portugal, nos deja escasas referencias sobre su modo de vestir, ocurriendo lo mismo que en Villarrubias. La indumentaria tradicional del Rebollar ha sido poco estudiada hasta ahora, pero existen algunas referencias de inexcusable mención. En primer lugar, el libro por todos conocido de Españas, tipos y trajes de Ortiz Echagüe, el traje regional salmantino de Antonio García Boiza y Juan Domínguez Berrueta, y también, muy importantes, las investigaciones de distintos etnógrafos que, bueno, pues entre los años 80 y 90 acudieron a Peñaparda a conocer pues, ese rico patrimonio, y entre las que hay que destacar en el año 1987 la que realizaron Gustavo Cotera, José Manuel Fraile y Carlos García Medina. Desde aquí, mi sincero y profundo agradecimiento a Gustavo, que me permitió consultar sus apuntes tomados en casa de las que yo conocí años después, como vecinas y familiares que recordaban aquella incursión investigadora de la que yo supe gracias a amigos aquí presentes y que luego me permitió conocer a Gustavo, que amablemente me mostró sus apuntes. Aparte de estas investigaciones, ¿no?, que realizaron estos investigadores, existe pues, esa publicación que tuvo lugar después de la beca de investigación Ángel Carril, que me fue concedida por la Diputación de Salamanca y que titulé La indumentaria tradicional en el Rebollar, el traje charro. Lo que aquí se expondrá serán todo prendas originales de la segunda mitad del siglo XIX, guardadas en las arcas de la memoria peñapardina. A lo largo del desfile iremos viendo cómo se realizaba cada una de las prendas y cuál era su uso, una información que a mí me ha sido transmitida por parte de los propios vecinos, de manera que más que una investigación se puede considerar como una observación participante
donde aquellas, sobre todo mujeres, siempre sabemos que las mujeres nos pueden acercar un poco más cerca ese patrimonio, porque también eran las que lo mantenían y las que lo conocían mejor, muchas de ellas fallecidas ya, y contemplaban siempre con afán y sorpresa que siempre yo preguntaba cosas que no quiere Isabel Naidi. Es necesario y fundamental recoger y difundir todas esas cosas que no quería Isabel Naidi, porque es necesario y fundamental, como digo, porque ellas eran las que lo sabían y ya no están. Y efectivamente, como auguraban bien, casi nadie estuvo pendiente de cómo se lavaban los camisones o cómo se doblaban los mandiles, cuántas pliegues tiene una saya y cuántas vueltas había que darle a una cinta para hacer el perigallo. Después veremos qué es el perigallo. De esta manera, las anteriores generaciones podían estar tranquilos, porque de eso se encarga mi madre o de eso se lo saben las viejas, pero hoy no. No podemos estar tranquilos, o yo al menos lo sufro y mucho de corazón, viendo cómo se pierden unos rasgos interesantísimos y unas formas de hacer heredadas de generaciones. Obviamente esos actos pierden su sentido práctico y por eso se han olvidado, pero es necesario documentarlos antes de que se pierdan para siempre con las últimas y frágiles memorias. Se hace necesaria esta documentación para que sirva de referencia también a futuras y posibles generaciones de románticos como nosotros, a los que nos gusta y nos llena de gozo poder ver y reproducir la forma en la que vistieron nuestros antepasados, ya sea con indumentaria de fiesta o de labor. Por último, y siguiendo en la línea de la generosidad, con la que esos conocimientos nos han sido legados a los que preguntamos esas cosas que no quiere Isabel Naidi, a los investigadores, etnógrafos, coleccionistas o cualquier título que cada uno quiera ponerse, yo no quiero ninguno, solo quiero que me dé tiempo a trabajar en todo lo que tengo pendiente, pero títulos no quiero más. Que digo que lo que es necesario es volcar todos esos conocimientos en una base de datos o en archivos. Las publicaciones adquieren mayor rigor cuando los documentos citados se encuentran en centros de referencia y no en un archivo personal del autor, que está bien, y yo también lo he hecho, pero está mejor lo otro. Así que, como Santa Teresa de Jesús escribió, andemos en camino de perfección. Y ahora, como en los mejores días de fiesta, pues comienza el desfile de las parejas que van a entrar en la sala, entonando yo desde aquí pues uno de los cantos de ronda conocidos en Peñaparda. En una noche oscurita tengo de ronda tu calle, por ver si alguna rosita se deshoja con el aire, que no ha venido, que si viniera mi amor a verme, con él me fuera. 4 esquinas tiene Cádiz, 4 tiene Barcelona, 4 tiene la tu cama donde tú duermes, paloma, que no ha venido, que si viniera mi amor a verme, con él me fuera. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos estos amigos que esta mañana se han prestado colaboración para estar vestidos de peñapardinos y peñapardinas. Creo que he cumplido suficientemente dejándolos lo más guapo que he podido. ¿No? Hemos tardado mucho rato, pero están muy aparentes. Ponernos un poco más para atrás. Así, sí, porque si no... Ah, no, vale, pues no. Pues ya está. Bueno, como veis, hay una gran diversidad de trajes, ¿no? Son prendas distintas que forman composiciones distintas y que, bueno, pues en el centro tenemos a Sandra Peñapardina, también como yo, que toca el pandero y canta y baila y todo muy bien. Siempre hemos bailado juntos y bueno, pues aquí viene Sandra vestida con la ropa que conocemos como el traje de fiesta o el traje de baile y que efectivamente servía como el traje de los días de mucha fiesta y que vamos a ir desglosando. No. Va a ir Antonio primero y ya está, perdón. Vale. Bueno, aquí vemos una fotografía
en la que vemos dos jóvenes peñapardinos preparados para el baile del ofertorio. En primer lugar, vamos a ver en los hombres tres ropajes distintos, un vestir de charro más arcaico, que es el que lleva Alberto, un vestir de charro con unas variantes, que es el que lleva Antonio, y una ropa que se utilizaba a diario, que es la que lleva Eduardo. En todos podemos establecer unos criterios comunes, unas referencias comunes, y ambos, todos los tres, llevan un camisón, que es el camisón blanco de lienzo, con o sin puntas. Las puntas son los cuellos que están encima, que ahora veremos. El calzoncillo blanco. A mí me llama mucho la atención y me parece algo muy curioso y gracioso también, que siempre cuando se habla de los calzoncillos o de las enaguas, se dice calzoncillo blanco o saya blanca. Se entiende que es blanco porque es de lino fino o de batista, de algodón, pero siempre se representa con ese apelativo de saya blanca o calzoncillo blanco, como ayer veíamos también en la presentación de Portugal, la saya blanca. El calzón, que es un calzón siempre muy ajustado, calzones de alzapón, donde la parte trasera de la prenda cierra por aquí delante con unos botones y la parte delantera se sube para arriba en una tapeta y se cierra con un correón. Esa es la forma en la que se realizan esos pantalones y la forma en la que se visten. Llevan también unas calcetas, que son las medias, las botas que llamamos botas amarillas, aunque pasado el tiempo pues se oscurecen y quedarían marrones como las que lleva Antonio. Chaleco negro, pardo o azul, según las variantes, como veremos. La faja, pañuelo de pechera, jugona de hombre o ropilla. La jugona es la que lleva Alberto, con estos cortes muy similares a los que veíamos también en Aliste y en otros lugares, como ahora veremos, y la ropilla es la que lleva Antonio, esa pequeña variación de una prenda ya con un corte más posterior, tipo como las chaquetillas de torero. Por supuesto, luego ya, pues por último, el sombrero redondo, que es el que tiene Alberto, y el sombrero portugués, que es el de Antonio. Este sería uno de los camisones que conocemos como el camisón de las custodias, porque lleva esa representación de 3 custodias en cada una de las filas de la pechera. La pechera, pues es lo que cubre el pecho, obviamente, y se cubre siempre con esas 2 tapetas que cierran al medio con un botón de plata o de plata dorada, o los había muy guapos de filigrana también con una piedrita en el medio, pero lo más común era un botón redondo de plata dorada, como el que lleva Antonio o el de plata que lleva Alberto. Ya digo que este es el camisón de las custodias utilizado más en indumentaria de menos fiesta, porque veis que tiene la pechera bastante estrecha. Estos serían las puntas, que decimos las puntas del camisón, que son reminiscencias de los cuellos de lechuguilla de las indumentarias anteriores y que es puntilla, ¿no?, muy plegada y que sirve como remate del cabezón. Los puños bordados a hilos contados, con esas distintas labores y los puntos que llaman de los confites. Este sería un camisón festivo, con las 2 tapetas, con ese botón de filigrana al que antes hacía alusión, y esa representación de la cruz gamada tan repetidísima en la indumentaria peñapardina. En la otra imagen vemos unas pájaras, ¿no?, y esa especie de eses, que son las que representan ese tipo de elementos. El calzón, pues, como decía, es un calzón muy apretado, con esa distribución que ya comentaba antes, y esa pequeña decoración realizada a máquina, donde irían incrustados o no, casi siempre van abiertos, irían sueltos para dejar ver el calzoncillo blanco de debajo. Si se pone Antonio un poco de lado, se ve efectivamente que lleva el calzón abierto para dejar ver el calzoncillo blanco. Y esto viene a señalar, ¿no?, también una identidad más propia de unos pueblos o de otros, y que pues, luego surgió una especie de cantarcillo que dice: los mocitos de Robleda gastan pantalones largos y no gastan calzoncillo porque el lienzo está muy caro. Entonces llevaban los calzoncillos cortos, pero cuando llevaban el pantalón largo, pues no sé, no llevarían calzoncillo, según la canción. Las calcetas son hechas de lana negra de las ovejas, hilada, por supuesto, y trabajada en el pueblo con esos procesos que conocemos los que aquí estamos perfectamente, y tejidas a 5 agujas, con distintos puntos, siempre con los elementos dispuestos en sentido vertical, con la intención de reflejar esa verticalidad, ¿no?, y esa elegancia propia de los vestidos más comunes en el siglo XVIII. Son 2 ejemplos de distintas calcetas. Como digo, se realizaban a 5 agujas y son lo que se dice de ampié. Se llaman calcetas o medias de ampié, porque solo cubren hasta el tobillo. Llevaban una cinta por debajo porque la mayoría de la gente iba descalza o con unas albarcas, cuando más, a diario. Lo de las botas era algo, pues,
días de mucha fiesta, por supuesto. ¿Qué son estas? Las botas, estas son las que me sirvieron como ejemplo para la reproducción de las que lleva Antonio, una reproducción verdaderamente bien hecha, y estas pertenecieron al abuelo de mi abuelo. Por tanto, pues tenían su solera y sus años y bueno, pues se pudieron reproducir porque obviamente estas no le valían a casi nadie. El chaleco, hay distintas variantes en los chalecos, lo que pasa es que luego en Peñaparda, al cubrirse con ese pañuelo de pechera al que luego haré mención, pues queda distinto, ¿no? Queda cubierto, y por eso también se permitían unos chalecos más sencillos, como este pardo, que es el que tiene puesto Antonio. El otro pues se conocía como el chaleco de novio, que es un chaleco negro con una tirana de terciopelo planchado y esos huevecillos, esas lentejuelas ovaladas, que recibían el nombre del retorcío, porque hacen como unas ondas, ¿no? Ese dibujo se le llama el retorcío. Estas son la jugona, que se dice jugona de hombre, para señalarla y diferenciarla de la jugona de mujer, porque solo se diferencian en el nombre y nada más. La de mujer sí que es un poquito más abierta en el escote, pero por el resto es una prenda muy arcaica y, bueno, pues que ya vimos antes, ¿no? Esos cortes, como lleva, date la vuelta, por favor, como lleva el corte al medio y luego los cortes por los otros lados, los laterales. Y sobre todo son interesantes las aldetas, ¿no? Este corte de chaquetilla que se conserva en lugares donde aparecen esos elementos de mayor arcaísmo. La chaquetilla, que ya es de paño siempre recio, paño de torrejoncillo, y esa decoración de astracán, con botones de cristal que representan bellotas. Este es otro de los camisones, que es el que lleva Alberto, el que lleva Eduardo, y que es el que se utilizaba a diario. Y la chambra. La chambra es una pieza muy interesante y muy conocida en Peñaparda, porque la siguieron utilizando los señores mayores hasta bastante tarde, y es la que lleva puesta también, ya digo, Eduardo, hace la vuelta, porfa, para que se vea muy bien el vuelo que tiene, ¿no? Es una prenda que los hombros aprietan, ¿no? Y quedan más justos, pero luego tiene todo el vuelo detrás por la espalda. Esto es un tipo de prenda que se utilizaba en muchísimos lugares, ¿no? Lo conocemos, pues, blusa de millaretes o blusa tocinera, o, bueno, tiene muchísimos nombres, y se decoraba, pues, bueno, de forma muy discreta, pero muy interesante. Lo que hay que destacar del traje que lleva Eduardo, aparte del camisón, que tiene pues esas tiras mucho más estrechas que las otras, porque era un camisón para vestir de fiesta, el chaleco azul, que es un paño más recio, ¿no? Un paño más burdo, con una sola fila de botones, y sobre todo decía que había que destacar la angorina. La angorina es una prenda que a mí me resulta muy interesante porque era utilizada para el luto de los hombres. Conocemos muchísimas prendas para el luto de las mujeres, como distintas mantillas, como llevan ellas, el ventioseno que llamaban, que era como una mantilla pero que llegaba hasta los pies, y que en Peñaparda conocían directamente como el mantuoseno, porque era como un manto, ¿verdad? Entonces se conocía así como el mantuoseno, y que era el ventioseno hecho de los 20 hilos, que ya conocemos muy bien. Bueno, la angorina, como digo, era esa prenda reservada para los lutos más rigurosos de un hombre. Pues qué sé yo, que se muriera su madre o su mujer quedara viudo muy joven, ¿no? Entonces, de esa manera, pues señalaba que estaba de luto. Y la gastaba durante todo el año. Incluso pues en los tiempos de más calor, en la siega o en la trilla, iba vestido con esta prenda, con la angorina. Decimos nosotros angorina, pero en otros sitios es anguarina. La angorina es una prenda pues, de corte muy recto, ¿no? sin ningún tipo de decoración, sin ningún tipo de movimiento ni gracia ninguna en ella, ¿no? No es una capa, tiene aquí un pequeño adorno en la trasera, pero vamos, no es una capa elegante que se ponía para lucir el día de la fiesta para ir a misa, ¿no? Sino que era una prenda que señalaba pues, esa dejadez, ese paso de todo, ¿no? Porque estaban efectivamente de luto. Y las mangas las lleva cosidas, no son mangas para meter, son mangas que van puestas directamente colgando y que pues, utilizaban a veces los pastores para llevar aquí dentro la merienda. Llevaban pues, el trozo de pan o la morcilla, porque chorizo no había para todos los días tampoco, entonces pues llevaban la morcilla que era más barata y cruzaban la manga por aquí detrás. De esta forma, pues les servía también como un poco como tapabocas o así, ¿no? Para cubrirse y cerrarse
y guarecerse del frío. Cuando no llevaban merienda, y hacía frío también, pues metían una piedra y con la piedra ya hacía peso para cruzársela por detrás. Es una prenda de las que ha sido muy difícil conseguirla, fue por una suerte como todas las que me tengo, porque gracias a Dios pues hemos ido pudiendo conseguir muchos testimonios y muchas piezas testigo. Y bueno, pues para que conocierais esta parte de la indumentaria de luto masculina, que como digo, pues es menos conocida. En el traje de Antonio, ya comentaba antes cómo habría que destacar esta chaquetilla con los puños en astracán, los botones de bellotas, que son bueno, pues algo de una decoración festiva, y sobre todo el pañuelo. El pañuelo de pechera que llevan Alberto y Antonio se utilizaba en origen y únicamente era una pieza reservada para el novio y el padrino en las bodas. Pero después ya pues lo fueron poniendo también para el baile y se cuenta que se utilizaba como una especie de regalo, ¿no? Como que la novia lo regalaba en el baile, era como una prenda. Probablemente, pues a lo mejor era el propio que llevara a la novia puesto en la cabeza, se lo quita y se lo deja como, bueno, pues te dejo mi pañuelo, ¿no? Puedes bailar conmigo, no era como una forma de presentar pues ese acercamiento de esa pareja en ciernes. En el sombrero se presentaban siempre cintas, y a veces se llegaron a colocar plumas del gallo del corral o de pavo real o el rabo de un conejo, el rabo de una liebre. Se debía pues como presentar el triunfo de una fiesta, el triunfo de una caza, ¿no? Para reflejar siempre esa idea, y la ponían sobre todo pues los mozos, así como que estaban ya pues en edad casadera y representando esa jovialidad, y el rabo del conejo siempre se ponía muy enhiesto encima del sombrero, pues señalando lo que aparece en esa intención, ¿no? De representar esa juventud y esa jovialidad. El sombrero redondo que lleva Alberto se combina con en el tiempo se combina con esta jugona, por eso van puestos juntos, y lleva unas cintas rematadas en puntas de plata, que es esas puntas que se hacen a bolillo, que llamamos puntos de España, y que conocemos nosotros como la esterilla. Esterilla, porque pues se llaman así, porque representa esa decoración. Y luego, bueno, pues las medias que ya dije, con las ligas, que son ligas hechas de pañero, de los pañeros de Torrejoncillo, por eso se llamaban de pañero, porque las hacían los pañeros en Torrejoncillo, de donde se compraban muchísimos materiales, sobre todo los paños, los bolsos, como ahora veremos, de las mujeres, y en este caso las ligas de los hombres. Muy bien. Pues esa sería la parte de indumentaria masculina, y comenzamos con la indumentaria femenina. En esa foto que veis aparece esa mujer tan guapa que está ahí en el medio, que es Sandra, pero el traje es el que lleva Bea, ¿vale? Por eso no es la misma. Bueno, en la indumentaria femenina, destacando estos distintos conjuntos que ellas pueden llevar, digamos que el conjunto que tiene Bea y el que tiene Sandra serían el mismo, pero en distinto momento de la historia, ¿vale? El de Sandra responde a unas formas más antiguas, a unas prendas también ligeramente anteriores, y ella ya hay algunas prendas modificadas, como iremos viendo. Me resultaba muy interesante mostrar esta pequeña evolución, bueno, pequeña o grande, cada uno que distribuya el apelativo que quiera, pero vemos ese cambio que se ha ido incorporando también en la indumentaria peñapardina. Y decía que existen esos distintos conjuntos de saya amarilla, de saya azul, que es la que tiene Esther y que era utilizada para el baile del ofertorio, como después se dirá, el manteo, que es el que lleva arco, saya negra, que tiene Mari Carmen, y saya rayada, que lleva Tatiana. Ahora iremos viendo para qué se utilizaban cada uno de estos conjuntos y qué es lo que destaca de cada uno de ellos. Pero, pues de nuevo, ese despiece, ¿no? Ese íter de prendas, como vemos la camisa galana, con sus variantes que ahora veremos, la saya blanca, de nuevo insisto sobre la peculiaridad de este nombre que se le da. No se conoce como decir que llevan muchas enaguas, porque solo llevan solo llevan la saya blanca, ¿no? Las medias, los zapatos, que veremos también ahora los cambios, los cuerpos o la jugona, según el conjunto. Los cuerpos es pues, el justillo, ¿no? Como una especie de chaleco. Saya amarilla, azul, rayada, negra o manteo. El bolso, el mandil de tecío o delantal en el caso del manteo. Pañuelo de hombros, la mantilla, que es lo que decimos el denga o el rebocillo o la reboza, en Peñaparda se dice mantilla de hombros, el pañuelo de la cabeza y la mantilla grande. Para diferenciar la mantilla de hombros de la mantilla de la cabeza, a la mantilla de la cabeza se le llama la mantilla grande
y a la de los hombros se dice mantilla directamente o mantilla de hombros, o llamaban también el paño redondo, el paño redondo, porque dispuesta sobre la mesa, ¿no?, sobre un soporte, pues parece efectivamente redonda, como ahora veremos en alguna imagen. Y de joyería, pues un hilo, el hilo que decían, el hilo es ese collar de pipos de aceituna o de cuentas de filigrana, y las argollas. Estos son los puños de la camisa más discreta que se utilizaba en Peñaparda y que solamente tiene este tipo de bordado. El puño se borda pues, con esas técnicas del acorchado, ¿no? ese bordar por detrás para que se vea por delante, del que ya se ha hablado mucho en estas ponencias y que conocemos perfectamente. Y es este también un punto en el que se ha mantenido y se sigue manteniendo esa técnica. Y después en la parte de la camisa, en la parte que sube del puño, pues se decora, creí que estaba saliendo la imagen aquí, perdón. ¿Estaba? Ah, vale, gracias. Perdón, digo, a ver si estoy hablando y no. Vale, bueno, pues decía que esa es la decoración que aparece en esas mangas. Sería esto, veis como la camisa, estando la manga extendida, pues verdaderamente tiene muy poca decoración para lo que veremos después. Y en el cuello se recoge todo el vuelo en esos pliegues, se cierra con esas crucetas y es un escote cuadrado, que es muy interesante también. Esta sería una camisa posterior, que es la que lleva puesta Tatiana, y que ahora veremos, y que se conoce como la camisa galana de los claveles, porque tiene esa decoración de esa especie de florecillas, también hablando de los jardines, ¿no?, pues se les conoce como los claveles. Estas camisas se salpicaban mucho de otro color, sobre todo rojo y a veces amarillo, como aparece en esta. Como venía a una presentación con gente muy importante, pues he traído la mejor camisa que encontré en el pueblo. Si no, lo normal sería bordarla solo en azul y si acaso un poquito de rojo, ¿vale? Pero esta lleva también amarillo y una representación de unos animalitos que no se reflejan porque está en blanco, pero que aparecen ahí. Estas camisas, las dos que hemos visto, sigue el puño sin decoración, ¿no? No lleva las puntas. De nuevo la camisa con ese cuello y la manga. Ahí sí que se aprecia igual un poco más. Arriba hay como una especie de animales, bueno, unos perritos. Y esta ya sí es la camisa galana. La camisa galana de las alcachofas. A esos elementos que no se parecen en nada a una alcachofa se les llama las alcachofas. Y así se les conoce en el pueblo. Esto se borda a hilos contados. Ya decía, como los puños pues se bordan con esa técnica que ya hemos hablado, y el resto de la camisa se borda a hilos contados, descontando para abajo y contando para arriba. O sea, si va 1, 3, 4, pues luego 4, 3, 1, ¿no?, para que quede en disminución. Esta es la que lleva Sandra, que aquí la tenemos otra vez, con esa... A mí me gustan mucho las camisas, que es una decoración preciosa. Y además este tipo de bordados se utilizaban para otras muchas cosas, no solo para las camisas. Y esta, pues es ya una mejoría todavía de lo mejor, ¿no? Esta lleva lo que llevaba la primera, con el pequeño borde en el cierre, lleva las alcachofas y lleva encima las pájaras. Esta es la camisa de las pájaras, que dicen ellas, ¿no?, y que es muy, muy valorada. Hay muy pocas camisas de las pájaras en el pueblo y yo pues estoy muy contento de poder tener esta porque es una camisa preciosísima y además muy bien trabajada y muy bien conservada. Digo lo de bien trabajada porque, claro, no toda la gente bordaba bien tampoco. A veces tendemos a idealizar y todo está perfecto y todo era muy bonito y todo estaba cuadradito. No, hay dibujos que, bueno, Dios me perdone, pero son muy feos y están fatalmente hechos, pero forman parte también de esas prendas y se utilizaban así, pues bueno, cada uno bordaba como sabía. Y hoy en día, pues solo borda la gente que sabe. Los que no saben, pues no cogen la aguja, pero entonces era obligado tener que bordar y las mujeres tenían que saber hacer una camisa porque no tenían dinero para comprarla. Entonces, pues si sabía bordar poco, pues lo hacía mal y ya está. Hay que ser realista y contar las cosas como son. Bueno, las medias. En primer lugar, lo he contado lo voy contando las prendas en el orden en el que se van colocando en el cuerpo, que esto cuando lo estaba colocando digo, claro, esto lo cuento yo porque yo me he visto y también he visto a gente, pero a lo mejor pues desde otro punto de vista de un investigador desde otra perspectiva, pues puede representarlo de otra forma, pero bueno, yo lo presento así. Esas son las medias azules, que son medias de pedal, también, o de en pie, como dije antes, que se atan por debajo del pie con una cinta.
Los hombres, ya dije, van descalzos y, por supuesto, las mujeres también, ¿no? Y se muestran con esa cinta por debajo. Los zapatos más antiguos, conservados en Peñaparda, pues del siglo XIX, ¿no? Que es lo último que recuerda la memoria viva, que se le han contado a ellos ya, eran de villa, unos zapatos de villa, algunos más elegantes, otros un poco más toscos, pero hoy en día ya se cambian por estos otros zapatos negros, zapatos abotinados, que se hacían en Peñaparda. Había un zapatero, que era pues, un señor que vivía allí, y era zapatero, y hacía esos zapatos negros abotinados con decoración del repujado. Y que esos zapatos se sustituyeron, digamos que al tiempo de sustituirse las medias, las azules por las blancas, se sustituyen los zapatos, los de villa, por los negros. ¿Vale? Por eso, bueno, pues también se establecen esos distintos conjuntos. Las medias blancas pues son medias caladas, hechas también a punto de 5 agujas y a veces sin pie. Tienen el carcañal, pero no tienen el pie. De esta forma, esta media le vale a todo el mundo. Le vale a la madre que la ha hecho y le vale a la hija cuando la herede, porque el pie no se ve lo largo que es, ¿no? Sin embargo, las otras pues solo eran para ellas, ¿no? Solo podían ser utilizadas por ellas. Las medias se atan con unas ligas a las rodillas, por ejemplo, bueno, pues vamos en cualquiera de ellas. Esto no me gusta hacerlo porque es horrible, tener que andar levantando. Ah, pues muy bien. Tú sí. ¿Tú tampoco? ¿Tú? No hemos puesto ninguno. Pues anda. Bueno, pues iba a contar una historia que ya no sé si contarla, porque claro. Las ligas que sirven para atar las medias, estas ya digo que eran de los telares de Torrejoncillo, que por eso se llamaban ligas de pañeros, porque las hacían los pañeros, y había una mujer en Peñaparda que la llamaban tía, no voy a decir el nombre, tía mujer la de las ligas. Y yo decía, pues yo escuchaba mucho hablar de esa mujer, de las ligas, y digo, bueno, pero ya pregunté una vez, digo, ¿y por qué la llamabais de las ligas? Porque las hacía. Yo interesado pues en saber si las sabía hacer todavía eso. No es porque las supiera hacer, es porque las enseñaba. Las ligas no se pueden enseñar, por eso digo que no me gustaba andar ahí debajo de las sayas. Que además cuentan también que un hombre miró debajo de las sayas de la Virgen y se quedó ciego. Yo ya tengo gafas y no quiero yo. Bueno, estos son los zapatos negros que decía que habían hecho los zapateros de Peñaparda y que están muy extendidos en el pueblo, ¿no? Hay muchos pares de zapatos, todas las que bailan y las que se visten hoy en día pues llevan este tipo de zapatos atados con una cinta azul, una cinta de hiladillo azul. Bueno, pues era del gusto del pueblo hacerlo así. Por encima de haber puesto la saya blanca y poner esos otros elementos que hemos ido viendo, pues el cuerpo se viste o bien con los cuerpos, eso sí lo tenéis, ¿no? Sí, esto sí lo tiene. Los cuerpos, que son ese justillo, esa chaquetilla que llevan cada una de ellas, o, si no, llevaban la jugona, que vamos a ver ahora en las imágenes. Los cuerpos, por supuesto, se hacían así para poder lucir las mangas de la camisa. Si no, no tendría sentido hacer una camisa tan guapa, que llaman la camisa galana, para luego cubrirla siempre con la jugona. Hay camisas que tienen muy poco bordado, sin ser las de diario que dije antes, que llevan toda la decoración de las puntas también, y que no tienen tanta decoración en la manga, y que son las que se utilizaban debajo de la jugona para los trajes que ahora veremos, para esos conjuntos que ahora veremos. También son de aldetas, ¿no? Que las aldetas van siempre por dentro de la saya, como es obvio. Y aquí, pues esa jugona, que son prendas muy ajustadas al talle, son prendas que hacían los sastres, seguro, porque otras cosas se hacían en casa, como la saya o la camisa, las hacían cada una de ellas, pero las jugonas y los cuerpos llevan un corte siempre igual, un corte siempre muy recto, muy perfecto y muy bien hecho, y se entiende pues, que era hecho por los sastres que existieron en el pueblo hasta muy recientemente. Y en las jugonas, o bien de paño pardo, como son esta decoración, esta de paño pardo con la decoración siempre en rojo y verde, y esos puños de terciopelo, o si no, en negro, es las dos variantes. Y en todas, en Peñaparda, aparece siempre esa decoración en el centro de la costura central, que es una especie de escama de dragón, una cosa muy graciosa, que cortaban con unas tijeras de piquillo, y que en los otros pueblos no aparece. Por eso entiendo yo pues, que sería cosa del sastre del pueblo, porque en el Payo, por ejemplo, que se mantienen también estas jugonas
pues aparece otra decoración. Llevan como unas ondas, como otra cosa, pero esto no lo llevan. Y las de Robleda ya, pues muy distintas, ya no tienen nada que decir, no tienen nada que ser aquellas jugonas con estas. Bueno, después de ver esas prendas que habían cubrido el busto, pues vemos las prendas que cubren ya la parte baja, ¿no? Como son, en este caso, ese manteo. Ese es del Museo Etnográfico del Lino de Peñaparda, que es muy similar al que está aquí, pero lleva la cinta morada y ese la lleva azul. Y ese manteo se cubre con este mandil, ese otro sí es el que está aquí puesto, y el manteo se concluye con la mantilla. El bolso, que eran también bolsos de pañero, o, bueno, había dos variantes, o bolsos de pañero o bolsos de tecedor, que se hacían en el pueblo. Estos que están en la imagen son ambos de pañero y tienen colgando esa ristra de pompones, que se llama así, se llama la ristra, o los pompones, y que lleva, no, ella, vaya lío. Bueno, la ristra de pompones que lleva Sandra y que eran utilizados para colgar de ellos pues una navaja o las tijeras para coser y si no también el punzón de deshilar. Para hacer las labores de los camisones se utilizaba la técnica del deshilado y para deshilar hace falta un punzón que está hecho de hueso, que es el que aparece colgando de este bolso de la imagen, ¿vale? Ese que está ahí hecho en hueso. Solo he encontrado ese en todo el pueblo y me hizo mucha ilusión cuando pude encontrarlo. Estos son otros bolsos también utilizados, pero con unos, digamos, unos tejidos diferentes. Aquel es un tejido muy extremeño o incluso de otras comarcas, ¿no? Que aparecen con otras labores mucho más ricas. Y este de aquí es el que sí se conoce como el bolso de tecedor, que es el que hacía el tecedor del pueblo, ¿no? Por eso se llama el bolso así. El mandil también era hecho por los tecedores en el pueblo, igual que las sayas, que se hacían en lana y lino, tejidas en esos telares del propio pueblo, ¿no? Este mandil es uno de los más ricos porque lleva la decoración de las vetas laterales con esos dibujos en diferente color y la decoración que lleva arriba se llama el dondeao, porque tiene como forma de ondas, por eso se llama el dondeao, es este que lleva Sandra, y que se utilizaban siempre telas de merino floreado. Este dibujo o ese otro que está, bueno, no, ese es otro distintos colores, distintos dibujos. Y que en pueblos vecinos, como en Robleda, sí que se utilizaban estos tejidos para la parte inferior de las sayas de las mujeres o las fajas de los hombres. En Peñaparda solo aparece este tejido para decoración. No hay prendas hechas ex profeso con él, ¿no? Pero servía como decoración. Otros mandiles pues, van a ser el que llevaba Esther, que lleva el dondeao verde, y este otro, que serían los mandiles más de diario, y por eso no lleva esa decoración, porque eran utilizados como pues, prendas más de diario. Este, sin embargo, es un mandil muy interesante, porque es negro. Todos los mandiles, los más comunes son azules, pero hay algunos que eran negros, que eran los que se utilizaban con las sayas pues, más gordas también y más también un poco de diario, ¿no? Por eso el dondeao, en vez de ser de merino o de damasco o de seda, pues es de algodón directamente, con una forma de presentarlo de una forma menos rica. Lo mismo que el bolso, que este bolso también, pues es un bolso de los tecedores de Peñaparda, pero con menos decoración que los otros que vimos, que eran de pañero. El bolso se decora en el centro con lo que se conocen también como las alcachofas o las castañuelas. Y los mandiles en Peñaparda se presentan siempre con las cintas metidas un poco. Las cintas se meten, claro, hay que saber hasta dónde, se meten hasta la altura de las vetas. Estos son las vetas o las veras. Y se meten hasta aquí. Y luego esto queda suelto. Cuando van andando o bailan las que saben bailar bien, se mueve el mandil y queda muy gracioso. Es que hay gente que baila mal también. Bueno, ahora le voy a quitar la mantilla porque lleva con ella puesta desde que salimos de misa. Y voy a aprovechar para mostrar cómo se doblan las mantillas. Las dobleces para mí son muy importantes también, porque también forman parte de esos códigos y de esa parte del patrimonio inmaterial que nos enseña cómo se mantenían las prendas. Hoy en día las dobleces son horribles porque partiríamos las prendas, sobre todo prendas antiguas y muy duras, pero yo, para buscar esa solución, pues he hecho una prenda cortada en un papel y doblada
como me han dicho que se tiene que doblar, para de esa forma, pues por lo menos acordarme, porque la memoria es muy frágil, acordarme de cómo se doblan esas prendas y si alguien me pregunta un día, pues podérselo decir. La mantilla pues se quitaba de la cabeza, se metía así para adentro y de esta manera, pues luego se estira si hace falta y ya se va cruzando así, esta para adelante y esta para atrás. Y esta para adelante y esta para atrás. Y ya se llevaba así, puesta. Así que toma. En esa mantilla se ven las dobleces fácilmente, pero pues a mí me enseñó a hacerlo la tía Juliana, que aparece en el vídeo ese tan famoso de las raíces, pues allí está la tía Juliana cantando. Este es el mandil, que es muy similar al que llevaba Esther, con ese dondeado verde, y las vetas coloradas. Los mandiles de más rimbombancia y los que más gustaban eran los de las vetas coloradas. Por eso vemos otros de distintas vetas para distinto uso. Y este que lleva en el bordado rojo con verde. Los pañuelos. Aquí vamos a ver, date la vuelta, porfa. Y Sandra, vais a ver cómo aparece la diferencia de ese pequeño cambio que se hizo en los trajes, ¿no? Para mostrar cómo en origen se utiliza como asiento de la mantilla este pañuelo blanco estampado, que son los pañuelos tan extendidos por todas partes, un pañuelo francés, pañuelo achinao que decimos nosotros, pañuelo de palma, bueno, distintos nombres recibe, y al que se le echaba esta puntilla como adorno, y estos pañuelos siempre eran para debajo. Eran pañuelos de asiento para poner las otras prendas encima. O bien, si se ponía solo, era con este tipo de saya, con esta saya rayada, ¿vale? Pero estos pañuelos solos, para vestir bien, no se llevaban. Eran con este, que es un traje más aliviado. Ahora lo vemos. Encima del pañuelo pues va la mantilla, como he dicho antes. Esta mantilla es, bueno, pues muy bonita, sobra que lo diga yo, pero es una mantilla con cintas todo a su alrededor y perigallo. El perigallo son estas puntitas que hacen siempre como remate de decoración en las distintas prendas. Aparecen los mandiles, aparecen las mantillas, aparece en distintos lugares como decoración. Y es cinta de raso, de lienzo, de hiladillo, plegada para sacar los picos, ¿vale? Y bueno, pues hacían siempre muy decorado. Este es el prototipo más antiguo de lo que hemos podido conservar y encontrar en las distintas fotografías y los testimonios de las señoras. Pero eso pues, se modificó porque esos pañuelos blancos estampados pues, vinieron a ser sustituidos por pañuelos de distintas labores. O bien este, que es hecho con punto de aguja, o ese otro que está en la otra imagen, que es de los que se utilizaban también para el traje de manteo en el pueblo de Robleda. Y son pañuelos que llaman el festón, porque el remate está hecho a festón. Digamos que la técnica de bordado da nombre directamente a la prenda. Y esos pañuelos son los que sustituyen a aquellos y servían de asiento a las mantillas ya de lentejuelas. Existían ambos modelos, mantilla de cintas y mantilla de lentejuelas, y se reprodujeron siempre mucho más las de lentejuelas porque era más fácil encontrar ese tipo de materiales, aunque por supuesto materiales modernos, porque los clásicos no se podían encontrar hasta que luego ya pues, se han hecho reproducciones, y por eso bueno, pues se reproducía de esta manera esa forma de vestir, ¿no? Esta es la mantilla. Esta es la que os decía que se veía más o menos bien lo de que era el paño redondo, ¿no? Porque verdaderamente parece como un círculo, y por eso lo llamaban el paño redondo, con las cintas y el perigallo. Esta sería, aquella sí es original y esta una reproducción, como esta que vemos aquí. Y bueno, pues efectivamente, aunque los materiales son distintos, se ve, los modelos y los dibujos incluso, pues sí que se mantienen. Hay una particularidad entre las mantillas que van a ser siempre rojas, salvo las que se usan con la saya azul y con el manteo. La tiene Esther. Así que, pero es esta. Esa es la mantilla que se usa con la saya azul y que va también decorada con esa decoración de ondas, que se conoce como el dondeao, ya he dicho, y el remate del perigallo, con picos. Y lleva además una cinta, como una especie de galón dorado. También tenemos el mismo modelo de la mantilla de cintas en rojo, pero en negro, con esa cinta todo a su alrededor, esa cinta que tanto nos gusta a todos de las bellotas, y el perigallo. Y luego, bueno, pues de decoración, pues esos de joyería, pues esas cuentas o bien que llamaban en perlas a filigranás,
perlas de filigrana, ¿no?, que son las redondas, o pipos de alubia o pipos de aceituna, con un remate siempre pues, de una pequeña cruz o sobre todo una cruz de Malta en filigrana con una piedra en el medio. Con este tipo de hilos que dicen ellas, iban las señoras de Peñaparda siempre. El hilo y las argollas no le faltaba a ninguna, a diario mismo. No es que fuera una cosa, pero hoy en día ya, pues será que la joyería antigua no le gusta y no se la ponen. Y las argollas. Las argollas tenemos dos variantes. Las que lleva Sandra, que son además esas que están en la foto, que son muy guapas, de aro. Argollas de aro de doble plancha, ¿no?, y con esa bola en el medio. O argollas del pico de la rosa, que son las que están en la otra imagen. No sé quién las tenía, ya no me quiero atrever. Por si acaso me vuelvo a equivocar. Las que lleva arco, sí, efectivamente, que son las argollas del pico de la rosa, porque tienen como esa, yo qué sé, lo llaman así porque tienen esa pequeña decoración. Bien, ahora una pequeña aproximación para ver cómo se utilizaba cada uno de los trajes y ver por qué existen esas diferencias. En los hombres, pues ya comenté, cómo existe ese traje más de diario con prenda de luto y los otros dos variantes en esa forma más festiva. Y en el caso de Tatiana, destaca en el conjunto, date la vuelta, porfa, la saya rayada. Se llama saya rayada porque es una saya de rayas con un cerco verde debajo. Las había también de cerco rojo, pero cuando tenían el cerco rojo sí que eran utilizadas para el baile. El verde no. El verde era más, pues bueno, para más diario o menos, no siendo con la saya amarilla, que sí que se utilizaba. Pero luego enseguida sí que pregustó más el cerco rojo y por eso se utilizó para la saya amarilla. Este es un conjunto que se utilizaba en el verano, como para cuando iban a trillar, pues iban las novias a llevarle la canasta que decían, la cesta, tapada con esos paños guapos, porque antes se tapaba todo con paños muy guapos y se bordaba mucho, y llevaban la canasta tapada para llevarle la merienda a los novios o a sus padres o a quien fuera. Por eso vemos que pues no lleva cintas, no lleva ningún tipo de decoración porque va a trabajar, un pañuelo solo, los cuerpos y un pañuelo solo, para ir un poco más fresca, la camisa de los claveles sin las puntas, el bolso, por si se encuentra con alguna perra por ahí de camino a las eras, y el mandil de vetas verdes en este caso, sin dondeado. Es un mandil pues, más sencillo, con el bordado que llamaban de las arañas, porque verdaderamente tienen como unas pintas de arañas. Estos mandiles no llevan perigallo, sino que llevan periquillo, que son estos piquitos que hacen así, pero están asentados en el propio mandil. Y el pañuelo atado a la forma que se dice atarlo de racilla, porque se cuelga el pañuelo tal como lo tiene Sandra, se meten las puntas por detrás y se ata. Y en Peñaparda, bueno, en toda la comarca sí que se ha podido ver así, sí que eran muy pulidas a la hora de atar el pañuelo, y lo ponían muy bien puestito, y bien retorcidas las puntas, y bien puesto el pañuelo. Y si se salían un poco las puntas, se decían entre ellas que llevaban orejas de burro. Entonces, claro, eso era muy feo de decir, y a nadie le gustaba que le dijeran eso, por eso, bueno, pues se colocaban siempre el pañuelo muy bien. En otras comarcas, pues sí que lo vemos, ¿no? Aquí mismo en Zamora sí que hay veces que lleváis así el pañuelo puesto, pero en el rebollar no, aparece siempre de forma más colocadita. Sandra y Bea, ya decía cómo llevan ese traje festivo, ese traje de tenerlo todo puesto encima, ¿no? Porque esta saya pues, es más liviana, lleva solamente la saya blanca y la saya encima, pero esta llevaría hasta 7 sayas, incluida esta debajo, y cada una en su orden. En primer lugar, llevaría la saya negra que tiene Mari Carmen, llevaría encima la saya azul que tenía Esther, otra saya de aspecto más fino y que utilizaban a diario, llevaba esta encima de todas, y debajo de todas ellas llevaba la saya blanca, otra saya que llamaban saya de cuarterones o saya acuarteroná, que es una saya de cuadros, por eso se llamaba de cuarterones, y que se utilizaba como prenda de debajo, iba encima de la saya blanca. Y ese cuerpo completo de 7 sayas son las que componían el conjunto. Esto pues, lo hemos podido constatar gracias pues, a esas investigaciones, ¿no? O que nos han ido contando pues, todas estas señoras que nos han enseñado tanto. Aquí sí que vemos este bolso también de pañero, con las alcachofas, y los bolsos siempre se colocan de esta forma en el centro. Normalmente los bolsos se lo ponen de un lado, pero nosotros no. Se ponen en el centro para cerrar de esa manera la abertura de la saya. ¿Vale? Queda cubierto ahí y el mandil queda puesto por encima con la holgura suficiente para poder entrar a coger lo que lleva el bolso. ¿Vale? El pañuelo que lleva Sandra
está colocado también a la forma más arcaica, ¿no? Con las puntas así puestas para atrás, sería la forma de colocar el pañuelo, con esta punta para acá, así, que es como lo podemos ver en las fotografías de Ortiz Echagüe también, ¿no? Si se pone así de lado, es igual que la tía Isabel, que está hecha en la foto de Ortiz Echagüe, igualita. Bueno, para que no digáis que igualita, la saya de la tía Isabel era un poco más larga. Mari Carmen lleva, como decía, la saya negra, que era un traje, o sea, una forma de vestir más para diario, el mandil que ya hemos comentado antes, y de nuevo con esa falta del perigallo, ¿no? Tiene esas otras formas en tela de algodones o indianas estampadas. Y también pues, un pañuelo azul, un pañuelo estampado como el de Tatiana, y el pañuelo de la cabeza atado también pues, de esa forma que se dice atarlo de racilla, ¿no? Porque se colocaba así de esa manera y con el pico para atrás. Así, pues con el pañuelo puesto así y de total negro, pues pudimos conocer todavía a muchísimas señoras en el pueblo. Decía que esta era la forma de esa evolución, de ese cambio de un traje, digamos, de un traje por otro o de unas prendas por otras para componer este conjunto, y esta sería la forma en la que vemos hoy vestidas a las señoras de Peñaparda en los días de baile, ¿no? Y a Sandra y a las otras más jóvenes, no solo señoras. Y lleva la forma particular también de colocar el pañuelo, que cuando están las puntas así tiradas para abajo, pues se cubren, se suben para arriba, ¿no? Y queda la cara como enmarcada, ¿no? En una forma de un cuadro, que es algo muy interesante también, y así aparece. Esta forma de colocar el pañuelo pues aparece también en distintos lugares, y por cercanía pues nombramos a Montermós. Y dejo para el final el traje de manteo, que es el traje pues, más especial, ¿no? Que se utilizaba también para las ceremonias más especiales, que eran pues, una boda, o cuando eran mayordomas, o poco más. O sea, era una cosa que no se ponía apenas más, se guardaba y se prestaba a otras que no lo tenían, porque hay muy pocos manteos en el pueblo, y por supuesto la gente sabía quién tenía manteos. Entonces, bueno, pues, si se llevaban bien, pues se los prestaban. Y aquí vemos pues, este manteo que en vez de ser saya cerrada, pues es un manteo, lo que decís, rodado también en otros sitios, que va tapando una vuelta por encima de la otra. Es de paño negro, con la decoración del dondeado también, con estas ondas, unas aplicaciones de galón dorado, que llamaban el calimaco, las mujeres más viejas, y esa decoración otra de terciopelo planchado, lo que pasa que ya está un poco gastado y apenas aprecia el dibujo. Y todo alrededor lleva un cerco, esa especie de ruedo, de sedón de color azul. Este tipo de manteos, este tipo de vestimentas, están ya inventariadas en los protocolos notariales del siglo XVIII en Fuenteguinaldo. Y aparecen manteos negros con cerco azul y manteos pardos con cerco rojo, como uno que se conserva en el Museo del Traje de Madrid, que es de Peñaparda. Y me hizo mucha ilusión cuando lo encontré allí. Bueno, el manteo sí que es un traje que se hacía en conjunto, ¿no? Para ser utilizado en esos momentos de mayor ceremonia, y se terminaba con el mandil. Pues el mandil igual de paño, en este caso con una decoración de esas aplicaciones de terciopelo y canutillo, que es un canutillo cortado de cristal, y huevecillo, esas lentejuelas cóncavas que reciben el nombre de huevecillo. Arco lleva la jugona, que veíamos en las imágenes. En vez de ser los cuerpos, que irían sin mangas, pues lleva la jugona, que era la prenda también como de ceremonia, ¿no? Era para vestirse pues, para esos momentos importantes, para la celebración de una boda, para el momento en que eran mayordomas de la Virgen o de San Silverio, que es el santo nuestro patrón, y eran unas prendas pues, reservadas prácticamente solo para eso. Y de remate, pues esas cintas que lleva por detrás, que las cintas tienen su sentido, las cintas no se ponen solo de adorno. Las cintas son para venir a cerrar los ataderos de lo que lleva puesto. En este caso, pues son los ataderos del mandil. Sandra pues lleva las cintas para atar también el mandil y el bolso, por eso son estas otras cintas, que son de liga de pañero, que también pues, se plegaban así, que eso se guarda así y después se ata para que no se suelten las puntas. Luego queda muy gracioso así puestas, quedan como un acordeón. Uy, perdón. Bueno, pues vemos esos distintos conjuntos, completado ya con un pañuelo de merino sobre los hombros y el pañuelo de cabeza, que aunque lleva la mantilla, o
sea que la cabeza para entrar a misa iba cubierta, pero por la calle luego seguiría llevando el pañuelo puesto por la cabeza. Digamos que la mantilla es una prenda de ritual, una prenda de ceremonia, pero necesitaba igualmente ir con la cabeza cubierta. Así que pues, vemos esa diferencia de pues, traje más de diario, traje que podría ser utilizado en el verano para esos momentos de lucimiento en la siega, ¿no? Y en la trilla, cuando ya se habían terminado las labores, los trajes de más fiesta, como el de Sandra y Bea, y en el caso de los hombres, pues Eduardo con ese diario y la prenda de luto, y Antonio y Alberto pues con esas prendas que seguimos utilizando hoy en día, como el traje festivo. No sé cómo voy de tiempo, pero he terminado ya. Así que gracias. Y para terminar, pues voy a terminar como empecé, porque yo, desde que hicieron el primer festival, pues hablando con Fran, me dice, bueno, a ver cuándo viene Peñaparda. Digo, pues cuando tú quieras, y aquí estamos. Pero la primera vez que me llamó para invitarme ya de forma oficial en esta cuarta edición, cuando me dijo, lo vamos a titular Jardín Florido. Bueno, pues a mí lo primero que se me vino a la cabeza, porque a mí me gusta mucho cantar, no sé si lo hago bien o mal, pero me gusta. Y lo primero que se me vino a la cabeza fue este cantarcillo que decimos en Peñaparda. Peñaparda, ya digo, que está en el medio justo del rebollar y siempre pues cada uno se piensa que lo suyo es lo más propio. Y por eso pues existe ese cantarcillo que dice Villarrubias, Mooso, Payo Podrío y en medio Peñaparda, Jardín Florido. Así que con este jardín terminamos. Gracias. Maravilloso despliegue de saber de lo propio, de saber de la tradición. Tendría que haber un Raúl Benito Calzada en cada pueblo, no solo de la provincia de Salamanca, sino en cada pueblo de España. Pero tiene Peñaparda la suerte de tenerte a ti y sobre todo de que tenemos seguro de que esa memoria de lo textil, de la tradición de la indumentaria peñapardina no se va a perder mientras Raúl siga por ahí dándole guerra a sus viejas, que eso es de lo que se trata, ¿no, Raúl? Muchísimas gracias por tu presentación, por tu maravillosa presentación. Gracias a todos los modelos que habéis venido para presentar y pasar en este escenario estas ropas de Peñaparda. Queremos entregarte el libro del festival para que tengas en tu biblioteca, que seguro que... ¿Vais a salir ahora, no? Sí, salimos fuera. Gracias. Muchas gracias de verdad. Pues nos vamos este año, nos vamos con este florido jardín florido que es Peñaparda. Rápidamente decir gracias con mayúsculas a todas las personas, entidades, instituciones que han hecho posible esta cuarta edición del Festival Internacional de Indumentaria Tradicional en Zamora. Gracias al equipo que está detrás, abajo, ya recogiendo. Gracias a los artesanos que nos han traído esos saberes, esos oficios, un año más aquí, a esta ciudad de Zamora, a esta provincia de Zamora, que acoge esta interesante propuesta sobre la tradición, sobre el vestir. Una propuesta que yo creo que cada año nos parece que sabemos menos. Cuanto más conocemos y cuanto más vemos en este escenario, más pequeños nos hacemos y con más ganas nos quedamos de seguir aprendiendo, seguir conociendo y disfrutando de la indumentaria tradicional. El festival no dice adiós, el festival se queda en las redes sociales, en el canal multimedia de YouTube, donde colgaremos todos los contenidos en lo antes posible para que todas aquellas personas, estudiosos, admiradores, frikis de la indumentaria, como decía el otro día, puedan tener siempre este material de referencia y con las publicaciones, además, que nos acercan todos esos contenidos y todas esas aportaciones temáticas que los coleccionistas, los colectivos que han desfilado durante ya estas 4 ediciones, pues van quedando ahí como un pozo de sabiduría, un sitio donde buscar, donde conocer y donde conocer de una forma seria y rigurosa la indumentaria tradicional. Gracias especialmente a todos los colectivos indumentaristas que han participado en la edición de este año, en la edición de Florido Jardín. Florido Jardín dice adiós, muchísimas gracias de corazón.